muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Apolonia Gasparrini y bienvenido y bienvenida a mi podcast. El día de hoy quiero hablarte de algo que muchas veces no se menciona cuando hablamos de sanar el trauma por abuso sexual infantil. ¿Ok? Cómo algunos métodos tradicionales pueden retraumatizarnos en lugar de ayudarnos. Este es un tema bastante particular y delicado y por eso quiero tomarme el tiempo para explicarles a qué me refiero y que no caigamos en quemarme por las cosas que voy a decir. Siempre he comentado que debemos ver el tema de sanar o de superar el trauma a través de una forma holística, una forma donde podamos enfocarnos en cuerpo, alma y mente, ¿ok? Entonces en este episodio exploraré por qué es tan importante adoptar una visión holística de cuerpo, alma y mente para sanar y te compartiré 3 alternativas que pueden complementar tu camino hacia una vida plena. Así que este episodio comienza ya. Bueno, comencemos con el episodio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es mucho, viene desde mi experiencia personal, ¿ok? Siempre recordemos que la primera opción o lo que siempre nos dicen cuando tenemos algún tipo de trauma, lo cual está bien, es que debemos asistir a un psicólogo o psiquiatra. Recordemos que los psicólogos nos van a ayudar, nos van a escuchar y van a ver el tema que estamos tratando. El psiquiatra hace lo mismo, pero es el que tiene la facultad de mandarnos alguna medicación para poder sobrellevar los efectos del trauma, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Y esto desde mi punto de vista de experiencia que tuve al principio, hace 8 años cuando comencé a sanar sobre mi trauma. Me sucedía que yo tenía que revivir el trauma porque tenía que contar lo que me había pasado. Y como para mí fue importante conseguir a la persona indicada, me tocó contarlo una y otra vez, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando revivimos el trauma sin herramientas de manejo emocional, esto puede intensificar el dolor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Yo iba a las consultas, contaba lo que me había pasado, me sentía súper mal y después cuando regresaba a casa no tenía ningún tipo de herramienta para gestionar eso que había pasado en la consulta. También era muchas veces solo 45 minutos y todo lo que yo tenía en mi pecho no era suficiente, solo 45 minutos. Entonces, esto me hacía sentir mal porque tenía que esperar la próxima consulta, que normalmente era una semana, para poder conversar con la persona y no tenía herramientas. Era como simplemente te escucho, lo que tienes que decir, lo que tienes que sacar adentro y ya, y está bien. O sea, muchas veces necesitamos ser escuchadas, pero siempre necesitamos tener bajo la manga una herramienta que nos ayude a sobrellevar ese dolor tan profundo que estamos llevando. Entonces, como yo pasé por ahí, por eso siempre insto a las personas que hagan la sanación de tipo holística, súper completa, de cuerpo, alma y mente. Y como les digo, sí, lo entiendo perfectamente. Muchos hemos estado allí y muchos nos cerramos a seguir sanando porque esto no funciona, esto no me sirve y ya. Porque también muchas veces no queremos ver las otras alternativas que están disponibles para nosotros poder avanzar en nuestra sanación, ¿ok? También muchas veces las sesiones se enfocan únicamente en el aspecto mental, lo cual va dejando el cuerpo y el alma a un lado, y donde también, y debemos recordar que en el cuerpo y en el alma también se quedan guardadas estas heridas. Sobre todo la herida de abuso sexual, cuando eres niño, abuso sexual infantil, es tan grande esta herida que se queda marcada en tu alma y puedes ir reencarnar, si esto es lo que tú crees, puedes reencarnar y puedes ir llevando esa herida durante muchas veces porque deja una huella muy profunda en tu alma. ¿Ok? Entonces, por eso siempre abogo y por eso también yo ofrezco
un acompañamiento, una mentoría totalmente personalizada y abarcando cuerpo, alma y mente, porque muchas veces también necesitamos entender quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, qué secretos hay en el árbol, cómo este abuso ha ido viajando. Por ejemplo, en mi caso, el abuso fue viajando de forma de amor. Entonces, era un poco entender mi historia, entender la historia de mis ancestros para poder ver qué es lo que hay hoy en día y poder sanar desde un punto de vista energético y un punto de vista ancestral. ¿Ok? Recordemos que la importancia de tener esta visión totalmente holística, completa, en cuanto al cuerpo, tenemos que imaginarnos que el trauma no solo vive en nuestra mente, también se almacena en nuestro cuerpo, ¿ok? Por eso también existe una técnica que se llama bioenergética, donde con diferentes ejercicios y bueno, yo hice uno, por ejemplo, donde estaba escuchando cierta música y tenía que estar acostada en el piso y subía y bajaba la pelvis y bueno, me hacía esa liberación energética que tuve en ese momento con ese ejercicio hizo que yo pegara un grito tan profundo y doloroso que mi esposo subió corriendo las escaleras a ver qué me había pasado y pensaba que no sé, que me había, había decidido no seguir en este mundo y había hecho algo contra mí, pero no, fue un tema de ir liberando esa energía, ¿ok? Y por eso es importante usar terapias como estas y otras para poder ir liberando esa energía atrapada en nuestro cuerpo. También hace como 3 semanas tuve la oportunidad de ir a una sesión aquí en Manchester, donde vivo, donde era para también sacar el trauma dentro de nosotros y era a través de una meditación y respiración. Y después eran como 5 etapas y en cada etapa ibas viendo una herida de la infancia que, si se recuerdan, en episodios anteriores hablé sobre las 3 heridas de la infancia que todos, absolutamente todos tenemos. Ahí te hablaban en la meditación sobre esas heridas y después de cada vez que iban como cerrando el ciclo de la herida, tenías que como que sacarlo a través de un grito. Y también fue súper liberador. Entonces eso hizo que la respiración, el ejercicio de respiración iba moviendo la energía en el cuerpo y después como que ibas acumulándolo y hasta que gritabas y soltabas. Y obviamente al soltar eso, muchos de nosotros rompimos en llanto, pero fue súper liberador y bueno, todavía lo estoy viendo, pero siento que esto me ha ayudado un poco con algo que me estaba trayendo un poco de angustia y era el tema de mi peso. No estoy 100% segura si gracias solamente a eso o eso fue digamos, la cereza encima del pastel para decir, esto me ha ayudado con el tema de mi peso, pero te puedo decir que después de esa terapia he podido controlar un poco más esa ansiedad de comer. ¿Ok? Entonces, muy importante este tema de sacar la energía que queda almacenada en nuestro cuerpo por culpa del trauma y sobre todo cuando es un trauma por abuso sexual infantil. ¿Ok? Otra cosa que yo uso muchísimo, como siempre lo he comentado muchas veces en los episodios y en mis redes sociales, yo amo bailar. Entonces para mí bailar es una manera de soltar energías que tengo almacenadas en el cuerpo. Por ejemplo, ayer me sentía un poco de baja energía, de bajo, digamos, de ánimo por situaciones que han estado pasando esta semana. Y lo que hice fue colocar música y comenzar a bailar. Ninguna coreografía, nada específico, sino ir bailando como lo voy sintiendo. Hay veces que coloco, como también lo comenté la vez pasada, Bob Marley para ayudarme con el ánimo. Ayer puse Taylor Swift. Me conecta con abundancia. Para mí ella es una persona inspiradora, donde me conecta con la abundancia y el creer en ti y el creer en tus sueños. Entonces era lo que necesitaba ayer y con lo que es su música y me pongo a bailar como si tuviese 22 como una de sus canciones. Entonces muchas veces también solo busco música random y pongo tambores africanos, música que no conozca y eso me ayuda a dejarme llevar por el ritmo digamos sin letras, sino solo dejarme llevar por el ritmo e ir soltando.
También con mis hijos lo he realizado. Por ejemplo, mi hijo mayor le gusta un poco como algo como el rock, entonces le dije, vamos a bailar y cuando, bueno, en el verano que podíamos salir, ahorita está en el invierno solo lloviendo, pero en el patio nos colocamos música y le decía, cualquier sentimiento que tengas, rabia, dolor, suéltalo, o sea, ve soltándolo, siente la música. Entonces, como era música de rock, él iba como haciendo movimientos de soltando, ¿no? Yo lo iba guiando, pero al mismo tiempo yo también estaba danzando con él. Entonces, la danza para mí siempre, siempre es súper primordial para mí porque me encanta, pero también a través de la historia hemos visto que todas las civilizaciones ancestrales siempre han utilizado la danza para diferentes cosas. Entonces, no necesita ser bailarín, no necesita amar bailar. Esto recordemos que es danzar con tu cuerpo a través del ritmo de la música para soltar energía, donde la sientas. Si yo siento que tengo la energía trancada en el cuello, entonces voy moviendo el cuello, voy danzando, me voy moviendo a través de la música. En las piernas, si quiero gritar, grito. O sea, es libre, pero y como es tan libre el movimiento, es súper liberador. Bueno, se me olvidó prender mi velita. Yo siempre prendo una velita, vamos a hacerlo ahorita para que nos acompañe aquí en la energía. Hablemos también sobre el alma, ¿ok? Esto que no se ve, pero se siente, digamos. Y es muy importante reconectar con nuestra esencia y nuestra espiritualidad, ya que esto nos permite encontrar un sentido más profundo en nuestra sanación. Entonces, yo, como les he comentado anteriormente, ahorita me puedo dar cuenta lo tan desconectada que estaba de mi cuerpo, alma y mente. A pesar de que desde niña estuve como, digamos, visitando diferentes tipos de lugares donde se buscaba una conexión con Dios. O sea, fui a iglesias evangélicas, después fui a otro tipo de iglesias que también hacían estudios de la Biblia. Con mi mamá también tuve la oportunidad de visitar lugares donde se hacía, digamos, limpiezas, pero más hacia la hechicería, donde había tabaco, donde habían tambores. En Venezuela el tema de espiritismo es bastante grande. Hay como muchas personas lo practican y de hecho hasta llegué a ir a la montaña de Sorte, que es una montaña bastante mística que existe en mi país, donde muchas personas van allí a hacer limpiezas energéticas. Hay gente que hace obviamente magia negra, cada quien se adhiere a lo que desea, pero yo fui con mi mamá para hacerse diferentes limpiezas energéticas y muchas de las veces con estas personas, con el grupo de personas que fuimos, el que era como el sanador, él también hacía sesiones de espiritismo donde se transportaba. Esto quiere decir que como que otro espíritu entra en tu cuerpo y trae el mensaje y bueno, haces lo que tengan que hacer. Esto personas creen, personas no. Yo lo vi con mis propios ojos, cómo la persona se transformaba completamente cuando hacía este cambio de alma. Y me gustaba mucho, de verdad me llamaba mucho la atención. Yo era niña y me encantaba cuando alguno de los espíritus que bajaban se acercaban a mí a darme un mensaje. Me encantaba. De hecho, muy curioso, uno de los que casi siempre bajaba era una persona bastante conocida en mi país, digamos que fue una persona y era un espíritu bastante conocido, que es el Negro Felipe. Y él me dijo a mí, yo tenía apenas 10 años, jamás pensando en que esto podía ser posible, pero me dijo, tú no vas a vivir aquí en Venezuela, tú te vas a ir a otro lugar. Eso te lo estoy diciendo desde niña, que nunca lo pensé. Y bueno, yo estaba así como que, wow, ¿a dónde me iré? Y mira, ¿dónde llegué? Llegué aquí a Inglaterra. Así que es muy importante reconectar con el alma y cada quien reconecta de la manera que quiere. Muchos utilizamos conexión con el universo a través de nuestros seres de luz, conectando con nuestros ángeles, con nuestros ancestros que nos cuidan. Otra manera también de conectar con nuestra alma y ir conociendo nuestra esencia y nuestra espiritualidad es a través de las constelaciones familiares. Recuerden que hay
honramos a nuestros ancestros, logramos ver y entender secretos que hay en nuestra familia para poder entender qué es lo que está en el presente, y también nos ayuda a muchas veces reconciliarnos con esa historia que viene desde muy atrás, y a pesar de que sea muy dolorosa, nos hace ver a nuestros ancestros, padres, abuelos y más atrás con amor, que eso es lo importante. Le ponemos orden a nuestro sistema familiar, le tenemos una mirada con amor, y esto es una de las cosas que hacen las constelaciones familiares, que por cierto es algo que yo ofrezco y es parte de mi programa, porque también me formé como consteladora. Entonces es una forma muy bonita de ver nuestro árbol, de conectar con él y de ir sanando a través del amor y la mirada que le damos a las cosas que han sucedido en la familia, ¿ok? Y bueno, con la mente, recuérdense que nuestro hermoso cerebro, bueno, es tan inteligente, yo digo, que le agradezco tanto que muchas de las cosas que me pasaron las ocultó. Eso hizo que yo llegara al día de hoy y sobreviviera y no fuese, a pesar de que por 20 años pasó lo que me pasó, me ayudó a llegar aquí y no tener tan presente todas esas cosas malas, sino guardaba las cosas buenas. Que por otro lado también me hacía esto no hablar, porque obviamente la persona nunca la pude ver como un abusador, sino ya está adulta. Entonces, bueno, igual le agradezco a mi cerebro que me haya mantenido estos recuerdos que no son tan buenos o tan bonitos en mi memoria para yo poder avanzar y llegar al día de hoy. Y con la mente, lo hermoso es que podemos ir cambiándola, no importa la edad que tengamos. Al principio se decía que solo eran los niños que tenían esta neuroplasticidad, pero se ha visto al pasar de los años que también los adultos tenemos esa capacidad. Yo soy un ejemplo de eso. Mi cabeza solo corrían pensamientos súper negativos hacia mí, súper desvalorizantes, y bueno, gracias a que hace un año, esto quizás no lo he comentado en público, pero hace un año mi suegra, la señora Isabel, me inspiró a volver a meditar. Yo había dejado por mucho tiempo meditar y ellos vinieron a visitarnos, y yo veía que ella todas las mañanas se despertaba temprano, a la misma hora que yo me despertaba a ir al trabajo, ella se despertaba para hacer su meditación y unos ejercicios físicos. Y yo decía, wow, o sea, ella está de vacaciones aquí, ella no necesita pararse a esta hora para hacer esto, y lo hacía. Entonces eso me enseñó un poco de que, ok, este ejemplo necesito seguirlo porque sé lo valioso y lo importante que es la meditación. Entonces, hace un año, el 25 de enero del año pasado, comencé a meditar nuevamente. Y el ejemplo que tomé de ella es que hacerlo todos los días. Entonces, te puedo decir que durante este primer año, a través de la meditación y obviamente de yo tener la voluntad de querer cambiar y no quedarme en el papel de víctima, logré cambiar mi mente. Ya por mi mente te diría que solo podría ser un 10% de mis pensamientos son negativos hacia mí. A veces vienen muchas dudas por el entorno, pero los logro identificar y trato de conectar otra vez con la Apolonia que sí puede, con la Apolonia que sí es valorada, que sí es amada, y no con esa que estuvo dándome ese discurso por tantos años. Entonces, también creo que lo comenté alguna vez, pero yo, como cada voz que viene a mí, le puse un nombre, y la persona, y para mí Anastasia es la persona que viene y me trata de desvalorizar. Entonces Anastasia se ha ido quedando tranquila en su cuarto, a veces se asoma, pero yo le digo, Anastasia, está todo bien, no necesitamos que salgas en este momento, y me voy conectando más con Apolonia del futuro, esa Apolonia que yo todos los días me imagino y conecto, que es la que está hoy, alguien que vive en paz, alguien que se siente plena, alguien que siente que puede lograr todo lo que quiere a pesar de que el mundo hoy en día me diga que no. Entonces, esto lo logré gracias a las meditaciones, a ir reprogramando mi mente y a tener esa templanza de decir,
yo soy capaz, yo puedo, ya no quiero vivir así, ya no quiero sentirme mal, ya no quiero verme mal, ya no quiero expresarme mal, quiero ser una persona que inspire tranquilidad, que inspire paz, y para hacer eso necesito sentirla adentro. Y yo te puedo decir, hoy en día yo me siento en paz, me siento plena, y que hace un año yo pensaría que eso era imposible. Entonces, la mente somos capaces de cambiarla, de amoldarla y de ponerla a nuestro favor. Siempre va a venir la vocecita, siempre va a venir mi Anastasia, pero ya yo tengo el control, no ella. Y eso es lo importante, ¿ok? Entonces, otras cosas que podemos hacer también para la mente y ayudar a ir amoldándola es a través del arte y la escritura, cosa que también adoro hacer. Yo durante también hace 2 años comencé digamos, a explorar el arte. Yo no soy alguien que sabe dibujar perfectamente, no soy profesional, pero me atrevo a hacerlo y es algo que me llena tanto poder plasmar con mis propias manos algo. Entonces he tejido, he dibujado, estuve en clases para hacer autorretrato, hice un autorretrato de mí, también estuve en clases de dibujo en vivo, que no sé si has hablado, sabrás de esto, pero esto sucede en un lugar privado donde una persona es modelo, como en los tiempos de antes, modelo totalmente desnudo, y va haciendo poses cada cierto tiempo y tú vas dibujando a la persona con las diferentes poses. Fue súper interesante, me encanta hacerlo, pero también era un poco desafiante porque, como te digo, yo no soy profesional, yo no sé, estoy recién aprendiendo el tema de cómo hacerle sombras a los dibujos para que se vean más tridimensional, pero a pesar de que o sea, aparte de yo estar, digamos, trabajando el cómo dibujar, era también trabajar mi mente de ser compasiva conmigo y entender, Apolonia, tú no has hecho un curso, esto es lo mejor que puedes hacer en este momento, disfrútalo. Entonces me disfrutaba mucho estas sesiones. Hace tiempo que no las hago porque esto era cuando vivía cerca del centro de Manchester, pero es una experiencia muy muy bonita porque además aprendes de otras personas que están alrededor tuyo, de diferentes técnicas, gente que lo hacía en carboncillos, otros lo hacían con tizas de colores, entonces era como bastante inspirador. Entonces el arte y la escritura también nos pueden ayudar porque podemos ir a través del arte expresando lo que tenemos y también podemos ir cambiando la historia, dibujando, o por ejemplo yo lo que he hecho es que altero algunas fotos con arteterapia donde trato de ponerle contar otra historia de esa foto o de ese momento. Entonces eso me da mucha emoción y la escritura, bueno, para mí es muy importante. Ahí te puedes expresar y puedes escribirte cartas a tu niña interior, donde, no sé, muchas veces me he escrito cartas diciéndome que todo está bien, estás en un lugar seguro, todo va a mejorar, eres amada, o sea, todo lo que tú quisieras que te hayan dicho o como quisieras que te hayas sentido en ese momento, lo puedes hacer a través de la escritura. Como dije cuando participé en la cumbre de la Unión para el Despertar, lo comenté, conviértete en esa persona que siempre necesitaste en ese momento. Entonces ahora tú como adulta puedes ser y puedes rematernar y puedes reamar y puedes reconectar con esa niña que sigue dentro de ti y que nunca se va a ir, ¿ok? Quisiera compartirte unos datos interesantes sobre el cuerpo y el trauma, el alma y la sanación espiritual y la mente y la creatividad. Entonces, con el cuerpo y el trauma, según la neurociencia, el trauma se almacena en el cuerpo, especialmente en áreas como el diafragma, los hombros y el cuello, ¿ok? Seguramente te has sentido que tienes mucha tensión acá o en los hombros. A mí he podido ahorita, después que he ido sanando, he podido identificar cuando una situación me causa daño, de una vez lo siento aquí en la boca, el estómago, en el diafragma, siento esa presión, esa tensión y haciendo memoria, recuerdo que cuando yo era adolescente sufría de mucha acidez, nunca entendía por qué. Ahora sí, estaba guardando muchas de las sensaciones y del trauma allí. Entonces ahorita lo logro de una vez, cuando una situación que no me hace bien, lo siento de una vez acá en el estómago.
Entonces nos comentan que el yoga y la respiración consciente pueden reducir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, hasta un 30%. Entonces, cuando logramos notar ese tipo de tensión en cualquier parte del cuerpo, podemos centrarnos. Obviamente el yoga es una práctica súper buena, pero si en ese momento no podemos practicar el yoga, la respiración es una alternativa totalmente válida y excelente para poder soltar eso. O sea, yo siempre lo que hago yo, y también se lo comento a mis hijos, es que donde siento esa energía, cierro los ojos, tomo una respiración profunda e imagino que me la estoy trayendo toda hasta acá arriba. Por ejemplo, yo que la siento en el estómago, tomo la respiración profunda, me la traigo toda hasta acá, y cuando exhalo, no exhalo por la nariz, sino que exhalo con todo, con fuerza, para botarla, para deshacerme de ella. Y si todavía lo sigo sintiendo, lo hago hasta que baje, digamos, el tono de dolor o de depresión que siento en el estómago. Entonces, la respiración es súper, súper buen aliado para esos momentos. En cuanto al alma y la sanación espiritual, un estudio de la Universidad de Harvard encontró que prácticas como la meditación y el Reiki aumentan los niveles de serotonina, que es la hormona de la felicidad. Esto que hablamos en el episodio anterior. Sí, yo que he estado meditando durante este último año, el nivel de paz y calma que siento cuando lo hago, y ojo, esto no es que el primer día que comencé a meditar lo logré, ¿ok? Lo hablé en el episodio anterior, voy a dejar aquí abajo el link del episodio anterior, porque es importante saber que la meditación tenemos que entrenarla, es como entrenar la mente, es un músculo. Entonces es algo que día a día te va a ir añadiendo beneficios, a pesar de que tú te sientes y sentiste que no meditaste, que tuviste toda tu cabeza todo el rato pensando 50.000 cosas. Ya con eso igual ayudaste a tu cuerpo, porque vas diciéndole a tu cuerpo, este es el momento de sentarnos y meditar. Que la mente estuvo en un momento súper complicada, se fue para otros lados, no importa. Al día siguiente seguramente lo vas a hacer mejor, y si sigue igual, no importa, va a llegar un punto donde tu cuerpo y alma y mente se van a alinear, y esa meditación va a empezar a dar más frutos de lo que ya te está dando. Entonces, 100% recomendada, con los ojos cerrados. Y bueno, yo hago muchas meditaciones del Dr. Joy Dispenza, y también tengo meditaciones que yo he creado para las personas que voy acompañando. Son meditaciones personalizadas, porque cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus gustos y cada quien tiene su historia. Entonces yo prefiero hacer meditaciones personalizadas en el programa Reconectarte. Y en cuanto a la mente y la creatividad, dicen que la escritura terapéutica ha demostrado reducir la ansiedad y los síntomas de depresión en un 47% cuando se practica regularmente. Y esto es totalmente cierto, y esto me pasa mucho en el trabajo, que hasta esta semana voy a estar trabajando, luego me dedicaré 100% a ustedes. Y en el trabajo muchas veces cuando estoy como, ok, tengo que hacer esto, pero lo tengo solo en la mente, eso me perturba, me da demasiado estrés. Y cuando yo agarro y ya hago la lista de las cosas que tengo que hacer, las pongo en papel, es como que vacié todo ahí, ya la puedo ver, no necesito como visualizarla en mi mente, sino que la puedo ver la lista y puedo ir tachando, y eso ya me quita un peso mental y hasta corporal grandísimo. Entonces, como hablan aquí, la escritura terapéutica es muy importante. Esto te lo estoy hablando con este tipo de ejemplo con el trabajo, pero es muy bueno también cuando quieres expresar lo que vas sintiendo. Muchas veces, sobre todo los que somos sasis, nos cuesta hablarlo, ¿ok? Si todavía no estás en ese punto donde puedes hablarlo, comentarlo con alguien, escribir es lo mejor. Lo comenté también en mi episodio anterior, hay muchas maneras de donde lo puedes hacer en un libro, o sea, un cuaderno, lo puedes hacer en tu teléfono. Ahorita el iPhone tiene una aplicación súper buena para escribir, yo he estado escribiendo y es súper amigable, además que le puedes añadir fotos, el estado de ánimo que te sientes del día, y es como muy bonito porque después puedes ir hacia atrás e ir viendo cómo has ido avanzando. Así que siempre la escritura es súper terapéutica, y por eso tenemos disponibles libros tan excelentes, porque muchas personas para salir de sus realidades escriben cuentos de ficción, o para inspirarnos escriben biografías,
Y bueno, hay muchas personas obviamente para darnos conocimientos, hacen libros para que nosotros podamos aprender. Entonces, la escritura me parece un arte hermosa de la cual siempre he usado y quiero, bueno, desarrollarla aún más y, quién sabe, en un futuro no muy lejano hacer mi propio libro, lo cual estaría súper emocionada. Este, ¿qué alternativas holísticas podemos incorporar a nuestro, digamos, trabajo o a nuestra manera de abordar el trauma? ¿Ok? Digamos que la principal, la que todos siempre comenzamos, es a través de un psicólogo o psiquiatra, y eso está súper bien, pero ¿qué cosas, qué alternativas podemos ir añadiéndole a esa terapia psicológica que puede hacernos que abordemos nuestro trauma de manera holística, de manera complementaria? Entonces, te quiero traer unos ejemplos de los cuales para cuerpo y alma mente podemos practicar. Ya hablamos de algunos de ellos arriba, pero para darte unos más específicos. Entonces, en el cuerpo tenemos las terapias somáticas y los movimientos conscientes, ¿ok? Esto es súper importante, es el sacar la energía. Entonces, obviamente el yoga terapéutico ayuda a liberar tensiones acumuladas en el cuerpo y a reconectar con él. También las técnicas de liberación emocional, que en inglés es EFT o tapping, nos ayuda a procesar y soltar emociones atrapadas. Yo también hice un curso de tapping y es muy bueno porque tocándonos en lugares que son estratégicos para liberar la tensión tensión y energía en nuestro cuerpo. Entonces, quizás más adelante voy a hacer unos cuantos videos para contarles cuál es tapping hacer específicamente para sacar el trauma, ¿ok? También la danza libre movimiento, movimiento consciente que estábamos hablando anteriormente. No tienes que ir a hacer una coreografía, solamente, incluso con que tú dices, bueno, no me gusta bailar, incluso si tú solamente sentado y empiezas a escuchar música y te dejas llevar por esa música, así sea darle las manos a los pies, o sea, ir con el ritmo, pero es ir imaginándote, sumergirte con la música e ir imaginando que ese sonido, ese tamboreo o esa música, ya sea electrónica, con ella puedes ir soltando. Entonces, así sea ir escuchándola, te la vas imaginando, vas tocando con las manos y con la misma respiración puedes ir botando, ¿no? Ahí puedes combinar, digamos, este tipo de danza un poco más tranquila, si el danzar no es algo que te encanta, o obviamente si ya quieres irte moviendo con la música, ir sintiéndola, es totalmente válido. Muchas personas también usan el cantar para sacar las energías del cuerpo, y es totalmente válido. De hecho, yo diría mi hija del medio, ella usa mucho su voz para poder autorregularse, que me parece hermoso. Y esto es desde que era bebé. O sea, de hecho, hasta para dormirse, ella misma se arrullaba haciendo sonidos. Entonces, todos somos únicos y todos podemos ir intentando diferentes maneras. Lo importante es hacernos conscientes cuáles herramientas nos sirven y cuáles nos gustan, porque no sirve de nada que yo te diga haz yoga si no conectas con el yoga, si no sientes que avanzas, si no sientes que de verdad te está dando ese beneficio que el yoga le da a muchas personas. Pues no lo hagas, busca algo que para ti funcione, que para ti conecte. Todos somos distintos. Yo planto la semilla, te dejo saber qué cosas están disponibles y seguro hay millones de cosas más que todavía yo no las tengo bajo mi radar, pero lo importante es que siempre tengas esa curiosidad para avanzar y para poder ir conectando y amándote aún más, ¿ok? En cuanto al alma, recordemos que es la conexión espiritual y prácticas energéticas. Entonces tenemos las meditaciones guiadas personalizadas, que como les comentaba yo, a cada persona que forma parte de mi programa personalizado Reconectarte, le hago su meditación para ella, para se focalice y pueda conectar con esa ella del futuro o el de futuro.
Las constelaciones familiares también es una manera de hacer movimientos en el alma y en nuestro ancestro, en nuestro árbol, para ir poniendo las cosas en orden y entender los patrones transgeneracionales y liberar esas cargas invisibles. Muchas veces estamos repitiendo patrones y no lo sabemos porque lamentablemente el tema de los secretos familiares se guardan muchísimo. Entonces quizás tenemos una bisabuela donde fue abusada sexualmente y obviamente eso no fue liberado y eso siguió viajando. Puede ser que nuestra madre fue abusada y ni se recuerda porque era muy pequeña y se vuelve a repetir la historia con uno. Entonces por eso es muy importante siempre conectar con nuestro árbol y también traspasar la información para las generaciones que vienen y así romper el ciclo, ¿ok? Y las limpiezas energéticas o Reiki obviamente son súper importantes, nos ayudan a equilibrar los campos de energía del cuerpo y encontrar paz interior. Yo también ofrezco en mi programa Reconectarte, limpiezas energéticas y Reiki. Yo practico el Reiki unitario, que es el Reiki del sonido, que a través de símbolos cantados podemos hacer esa armonía de los campos energéticos, lo cual es hermosísimo. Y en cuanto a la mente, recordemos que la creatividad puede ser un gran aliado para la sanación. Entonces tenemos la arte terapia, lo que les comentaba anteriormente, el dibujar, pintar o escribir como medio para procesar y expresar emociones, ¿ok? Puede ser que tú lo que quieres es agarrar una hoja y puro escribir así círculo para poder botar esa rabia. Es totalmente válido si tú sientes que la manera es dibujando una flor y con ella conectas y con ella vas a poder ir sacando el trauma o con ella vas a poder conectarte y viéndote a ti como una persona que está floreciendo, también es válido. También tenemos el journaling, que es para escribir, que nos ayuda a reflexionar y procesar pensamientos y emociones a través de la escritura guiada. ¿Y por qué es guiada? Porque bueno, a veces con el journaling te dice, escribe, por ejemplo, esto lo hice también junto con empezar a meditar. Ya no lo estoy haciendo casi, pero lo hice por muchos meses, yo creo que como por 5 meses. Primero escribía ciertas cosas y después meditaba. Y lo que escribía eran, por ejemplo, 2 pensamientos que no iba a dejar que pasaran por mi cabeza ese día, por ejemplo, pensamientos negativos, ¿no? O sea, si pasaban, hacerme consciente de ellos y no repetirlos. Después 2 sentimientos, emociones que quisiera trabajar y 2 comportamientos en mí que quisiera modificar. Esto realmente lo que hacía era poner atención plena en mí, de que cada vez que yo lo escribía en la mañana y si en el día pasaba, lo identificaba. Entonces eso también me ayudó mucho a reprogramar mi mente y estos son consejos que da siempre el doctor Joe Dispenza, los cuales funcionan. A mí me funcionó muchísimo. De hecho también tengo un reel donde lo explico. Lo colocaré aquí abajo. Y las técnicas de reprogramación subconsciente, esto nos ayuda a sustituir creencias limitantes con afirmaciones positivas. Siempre es importante esto. Muchas cosas que yo reprogramé en mi mente es en cuanto al dinero, por ejemplo, si, es que me cuesta hasta decirlo, pero siempre comentaba con mi esposo que somos pobres y cosas así. Y ya decirlo hasta me causa, o sea, no rechazo, pero sí me causa, no me hace sentir bien decirlo porque no somos pobres, o sea, en este momento quizás no tenemos el recurso económico, entonces ir cambiando un poco esta reprogramación, lo cual también trabajo en mi programa personalizado porque allí vemos un poco también qué creencias limitantes tenemos en este momento que nos están parando de ser la persona que queremos ser y las reprogramamos, las cambiamos de manera positiva, porque sí, porque hay momentos donde obviamente no hay la disponibilidad económica para ciertas cosas, pero eso no quiere decir que seamos pobres, eso quiere decir que en ese momento no existe y que es pasajero todo, que no siempre vamos a estar en esta misma momento económico, ahí llegará momentos donde habrá más abundancia y por ende no tenemos que caer en un papel de víctima y de negatividad pensando en que somos pobres, ¿ok? Así que lo importante, recordemos, es que utilicemos herramientas
que aparte del apoyo psicológico y psiquiátrico que estamos teniendo, con un profesional, también busquemos personas que han estado allí, que puedan guiarnos con este diferentes tipos de terapias alternativas para poder ir avanzando. Yo siempre lo comento, cuando yo empecé a sanar, primero busqué la ayuda psicológica, solo estuve con la ayuda psicológica y esto me hacía sentir mal, no sentía que sentía, o sea, no había apoyo entre sesión y sesión y sentía que no avanzaba. Luego busqué una ayuda espiritual a través de mi mentor Leo Sarac, siempre lo comento porque para mí él es pieza fundamental en mi sanación. Hoy en día sigo teniendo sesiones con él para cosas particulares, voy a sus retiros si puedo ir cuando viene a Europa. Y eso me ayudó mucho, obviamente, a conectar con la parte espiritual. Él también trabaja mucho la biodescodificación, vamos un poco adentro a un momento particular que es lo que te está trayendo en este momento un síntoma físico y lo sanamos. O sea, yo con él sané, por ejemplo, una incomodidad en mis partes privadas donde estuve, después que mi niña nació y durante un año experimentaba una picazón súper fuerte que no había nada que lo curara, hasta que un día dije, ok, voy a tener una sesión con él. Y para mí, que ya yo venía haciendo un trabajo bastante atrás, para mí esa sesión bastó con lo que trabajamos ese día. Yo creo que esa ha sido la sesión donde más he llorado, donde como que más me metí en el momento y pude liberar eso que tenía allí, y desde ese día no he tenido más esta picazón, comezón en mis partes privadas. Era algo que era súper que no lo podía manejar, no había ningún tipo de remedio, ya yo había ido al médico, me habían hecho cualquier tipo de exámenes de enfermedades de transmisión sexual y no había manera de que esto se curara hasta que hice esta sanación con él. Entonces, él tiene un enfoque de biodescodificación, y también él trabaja las partes del alma. Entonces, con él he logrado avanzar hasta donde estoy. Y también, paralelo a él, estuve haciendo arte terapia, estuve haciendo constelaciones familiares, pero siempre me enfocaba en solo una cosa y por eso el avance iba siendo más lento. Después llegó un momento en que me sumergí en una depresión súper profunda, que fue donde me empecé a medicar, y fue cuando yo me desconecté totalmente de la parte espiritual, totalmente de mí. Y yo digo que ahí fue donde, más que la noche negra, viví 2 años bastante difíciles, donde tuve retos en todos los aspectos de mi vida, retos físicos, retos económicos, retos laborales, porque me echaron 2 veces de trabajo, cosa que jamás me había pasado en mi vida. Entonces, fueron muchas cosas, una detrás de otra, donde sentía que me iba hundiendo más y se me hacía mucho más difícil reconectar conmigo. Entonces, logré calmar mi sistema nervioso con la ayuda de los fármacos, pero bueno, gracias al universo y también a mi determinación, dije que yo no quería ser adicta a esto, no depender de eso, pero ellos me ayudaron a llegar a un punto más tranquila para poder tener más claridad e ir avanzando. Entonces, por eso yo no satanizo la ayuda psicológica ni psiquiatra, pero también debemos buscar otras alternativas que nos ayuden a seguir avanzando y reconectarnos con nosotros. O sea, yo ahorita, que siempre digo, ya pasé el puente, ya estoy del otro lado donde me siento plena, y quiero que entiendas que me siento plena, pero eso no quiere decir que todos mis problemas están resueltos. No, tengo muchos problemas por resolver, muchas situaciones de las cuales enfrentarme. Como te digo, dentro de una semana dejo mi trabajo fijo para dedicarme 100% a esto, lo cual es siempre algo desconocido. Yo voy con toda la certeza de que estoy respaldada por el universo, por mis conocimientos, por mi familia, para que esto sea grande y llegue a todas las personas que necesite llegar. Entonces, vivo en plenitud, pero no quiere decir que mi vida está resuelta. Pero internamente siento esa paz y siento esa abundancia y siento esa plenitud
que yo sé y estoy 100% segura que va a hacer que el universo me ayude y todo cuadre para suplir las necesidades que tengo que suplir. ¿Ok? Entonces, si estás ahorita en un apoyo psicológico psiquiatra, sigue con él, no pasa nada, pero sí, por favor, busca alternativas que te ayuden a ir evolucionando de manera paralela con las otras cosas, con tu alma y con tu cuerpo, ¿ok? Así que recuerda que sanar el trauma siempre necesita y requiere un enfoque integral y que no te retraumatice, sino que complemente tu camino. Eso también es importante. No busquemos a personas que nos lleven y nos lleven y nos lleven a ese papel de víctima y a quedarnos ahí. Es importante ver atrás y revisar el pasado, sí, pero no nos quedemos ahí. Busquemos personas que nos alienten a tener esa mirada a tu yo del futuro, a que estás ahora, eres una sobreviviente, eres un sobreviviente. Muchas personas lamentablemente no logran llegar a donde has llegado. Muchas personas toman otro tipo de decisiones para calmar su dolor, pero tú aún estás aquí, tú aún eres valioso, eres valiosa y tienes en tus manos las herramientas para poder avanzar. Simplemente necesitas buscar la ayuda que deseas, conectar con la persona que deseas e ir avanzando. Y eso es súper importante. Entonces, que esa persona te ofrezca que te conecte con tu futuro y no que te siga atando a tu pasado. Porque ya el pasado, como decimos en Venezuela, el pasado pisado ya pasó. Lamentablemente nos pasaron estas situaciones, pero somos capaces de reprogramar nuestra mente y de cambiar nuestro futuro. Así que siempre recuerda buscar a alguien que no te adapte a tu pasado, sino que te lleve a ese futuro tú que te está esperando, a ese futuro tú que es abundante, que es amada, que es amado y que es libre, que vive en paz y vive en armonía y que sí se puede. Te lo digo yo te lo digo de todo corazón, que viví 2 años inmersa en una depresión muy fuerte, que me tuve que medicar, pero aquí estoy, porque decidí cambiar, decidí hacer las cosas distintas y decidí finalmente tomar un enfoque totalmente holístico, donde comencé a hacer ejercicio, cambiar mi alimentación, donde, como te digo, comencé a hacer las meditaciones y decidí tomar las riendas de mi vida, ¿ok? Si quieres saber más sobre cómo trabajar tu cuerpo, alma y mente, recuerda que estoy aquí para guiarte. Tengo disponible el Club Sassy, que esto es un encuentro semanal con otras personas que quieren ser, que son parte del club, donde la primera hora compartimos cosas que queremos compartir, cómo nos sentimos, un poco como terapia en grupo, y la segunda hora ahí entro yo un poco más dándote algunas herramientas para poder ir sobrellevando este dolor, esta transición y esta sanación cada semana. Y si quieres algo un poco más privado, un poco más personalizado, bueno, está mi programa Reconectarte, donde es un programa de 8 semanas, donde estaremos visitando tu árbol genealógico, donde estaremos reviviendo esas cosas hermosas que te hacían feliz y te hacían súper, digamos, abundante o plena cuando eras niña. Vamos a revisitar a tu yo interior, pero desde el goce, desde el placer, para poder reconectar con esas partes hermosas de nosotros, de nuestra niñez, e ir construyendo nuestro presente y futuro de acuerdo a esa reconexión. Entonces, vamos al pasado, pero vamos a reconectar con nuestra yo, que si a pesar que hubo los momentos de abuso, sé que también hubieron momentos de felicidad, porque para mí los hubieron también. Entonces, vamos a también conectar con nuestra sexualidad holística, porque también hice un curso de sexualidad holística. Entonces vamos a mover la energía sexual, vamos a danzar, vamos a dibujar, vamos a llorar, vamos a reír y sobre todo nos vamos a enfocar en tu yo del futuro, donde vamos a hacer también un plan, un board donde vamos a conectar con el pasado, presente y futuro, pero reconectándonos siempre desde el goce y el placer, que es lo importante, que es una de las cosas que más nos quitan cuando somos abusadas sexualmente. Entonces, vamos a agarrar tomar el poder y otra vez hacer el placer nuestro mejor aliado, ¿ok?
Así que recuerda que estoy aquí disponible, me puedes mandar un mensaje, dejarme un comentario, todas mis redes sociales, @ApoloniaGasparrini, y ahí estaré disponible para ti. En el próximo episodio vamos a tener algo súper interesante y vamos a hablar sobre cómo sanar la relación con nuestro cuerpo después de vivir un trauma. Así que está pendiente, recuerda que no estás sola, no estás solo, y que cada paso que das, por pequeño que sea, es una victoria en tu proceso de sanación. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar acá, y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.